Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián Giraldo Guzmán, soy abogado de la Universidad Surcolombiana y hago parte del equipo de colaboradores de Synergy Abogados Peritos Especializados. El tema a tratar el día de hoy es un tema que ha ocupado los principales titulares de los medios de comunicación y es el tema del contrato de arrendamiento. Contrato de arrendamiento tanto de vivienda como de locales comerciales. Y lo primero que hay que decir frente a este tipo de contratos es que da su naturaleza jurídica, es decir, al hacer parte del derecho privado, por un lado el contrato de arrendamiento de vivienda hace parte de la regulación expedida por el Código Civil y la Ley 820 del 2003. Por su parte, el contrato de local comercial de arrendamiento estará regulado por el Código de Comercio colombiano. Uno de los principales elementos de este tipo de contrato es la consensualidad, entendiéndose esta como la voluntad privada de ambas partes al celebrar un contrato de arrendamiento. Es decir, ese mutuo consentimiento, esa compaginación de autonomías y el cual se solemniza o se materializa a través de una serie de clausulados que harán parte de un documento llamado contrato de arrendamiento. Es decir, que si yo como arrendador y como arrendatario, de común acuerdo, creo un documento que me nazca en la vida jurídica, será esa misma autonomía de la voluntad privada, arrendador-arrendatario, la que esté llamada a cobrar protagonismo. Es decir, si nosotros como partes creamos unas obligaciones, nosotros como partes podemos renegociar, modificar, reestructurar ese clausulado de ese contrato de arrendamiento y de esta forma menguar los impactos negativos en la economía del arrendador y del arrendatario y buscar una solución a través del diálogo, a través del mutuo acuerdo, teniendo como eje principal la solidaridad, dado que es un tema sanitario que nos afecta a todos los miembros de la sociedad colombiana. Ahora bien, ¿qué pasa si yo como arrendador y arrendatario no logro un acuerdo a través del diálogo? Y es ahí donde el gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ha expedido el decreto 579 del 15 de abril del 2020, en donde brinda una serie de lineamientos que se deberán tener en cuenta para estructurar ese acuerdo al que he llegado o por lo menos tener una serie de mecanismos, de lineamientos para buscar el mejor acuerdo en este tipo de contratos y una serie de prerrogativas que deberán cumplirse de acuerdo a la calidad que ostente, arrendador como arrendatario, en donde las principales son las siguientes. Se prohíbe el desalojo en temas de contrato de arrendamiento de vivienda. Se prohíbe el tema de desahucio en temas de contrato de arrendamiento de locales comerciales. El valor del canon se congela. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor que ya se había pactado previamente no podrá aumentarse ni teniendo como excusa el año contractual del cual se incrementa para contratos de vivienda o el contrato, el aumento pactado por el arrendador en temas de locales comerciales. Entonces, en ninguno de los dos escenarios podrá aumentarse el canon de arrendamiento. Ahora bien, no se podrán en esos nuevos acuerdos de voluntades, es decir, nuevos contratos renegociados, no se podrán pactar cláusulas que deriven pagos de penalidades originados a través del incumplimiento del canon. Es decir, que no puedo pactar intereses de mora, por ejemplo. Otro tema es el tema de la renovación. Es decir, si mi contrato de arrendamiento finiquitaba dentro del término de la emergencia sanitaria, este se entenderá renovado o prorrogado automáticamente, hasta por el término que dure la vigencia y hasta incluso por 2 meses más, nos dice el Ministerio. Ahora bien, si se tenía pensado o se había acordado entre las partes el inicio del contrato de arrendamiento, que esa fecha de inicio coincidió con la fecha de la emergencia sanitaria, pues dicha fecha de inicio del contrato deberá prorrogarse hasta el 30 de junio del 2020.
que básicamente ¿cuál es la obligación? Yo como arrendador entrego el bien para el uso y el goce, yo como arrendatario pago un canon derivado de ese uso y goce. Entonces, ese tipo de contrato, ese tipo de inicio de contrato de arrendamiento, si coincidió con la fecha de la emergencia, pues estará suspendido. Ahora bien, frente al tema de los contratos de locales comerciales, el mismo Código de Comercio, en su artículo 868, me brinda una facultad legal de la revisión del contrato por circunstancias extraordinarias. Y es que básicamente estas circunstancias deberán ser imprevistas o imprevisibles y que derivado de ellas, resulte excesivamente oneroso para una de las partes, en este caso sería el arrendatario, de seguir continuando con el pago normal de dichos cánones. Entonces, vemos que la misma ley comercial nos permite renegociar o la revisión de dicho contrato. Ahora bien, frente al tema de propiedad horizontal, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través de este decreto básicamente se pronunció en 3 aspectos. Y es, primero de ello es que durante el periodo comprendido entre la vigencia de este decreto y hasta el mes de junio del 2020, los administradores de las propiedades horizontales que hayan visto afectado su recaudo derivado de cuotas de administración podrán hacer erogaciones con cargo al fondo de imprevistos. Fondo que está contemplado en la Ley 675 del 2001, que es el fundamento legal sobre el tema de propiedad horizontal y que pues deberá estar consagrado en el reglamento interno de cada propiedad. Ahora bien, otro de los puntos claves frente al tema de propiedad horizontal que me emite este decreto es que las asambleas de propiedad horizontal podrán celebrarse de forma virtual o de manera personal. Ahora bien, otra de las medidas que esboza este decreto frente al tema de la propiedad horizontal es sobre las reuniones o las asambleas de propiedad horizontal, y es que nos dice que las mismas podrán celebrarse de forma virtual o de forma presencial a más tardar dentro del mes calendario siguiente a la finalización de la crisis. Y un último punto frente a la propiedad horizontal, y es que dispone el reajuste de las cuotas de administración de zonas comunes. Estas cuotas se aplazarán hasta el 30 de junio. Por lo tanto, hemos observado los mecanismos legales que tenemos en caso de no llegar a un mutuo acuerdo, que reiteramos es el principal paso a seguir para renegociar un contrato de arrendamiento, sea de naturaleza de vivienda o local comercial. Toda vez que en la autonomía de la voluntad privada de las partes, a través del diálogo y de ese mutuo acuerdo, pues es la forma más rápida, la forma más expedita y la forma que me permite una eficacia legal para renegociar ese tipo de contratos de arrendamiento. El llamado no es al no pago, el llamado del decreto tampoco es a evadir esas obligaciones como arrendador y como arrendatario, sino por el contrario, a buscar a través del diálogo una renegociación que sea justa para las partes y que permita de una manera solventar un poco la crisis económica al interior de nuestros hogares. Es el motivo de este video. Esperamos les haya gustado, invitando a nuestros usuarios para que en caso de dudas con respecto al tipo de renegociación, a la forma de renegociación de estos contratos de arrendamiento, pues se contacten con nosotros y de esta forma agotar el mutuo acuerdo, en primera medida, y en segunda medida adoptar los mecanismos legales tanto emitidos por el Gobierno Nacional a través de este decreto como los contemplados en el derecho privado. Esperamos les haya gustado este video y feliz tarde.